Estamos con Wilson, más conocido como el Chino Campaña, eh, un- uno de estos que ahora llamamos gestores culturales. Eh, Chino, cuéntanos, ¿cuándo empezaste tú a hacer el trabajo cultural, digamos, cultural artístico? Sabes que en el año 83, más o menos, iniciamos con el grupo Pungalá de la Casa de la Cultura de Cotopaxi con Antonio Barragán. Hacemos algo de teatro, de música, de danza, de poesía. Y, y eso permitió que vayamos proyectando la actividad en los diferentes centros educativos, lo que motivó para que nosotros proyectemos la actividad a nivel de centro del país y luego a nivel nacional. Claro, estás hablando en un inicio en la Tacunga, ¿no? Sí, en la Tacunga, Cotopaxi. Ya. Chino, ¿cómo se denominaba a la gente que se dedicaba a hacer cultura en esa época, que no necesariamente era artista? ¿Sabes que eran teatreros o músicos o bailarines? Nada más. Pero los que no eran ni bailarines, pero estaban metidos en la onda cultural, En el área cultural no habían los promotores. no habían promotores. No habían promotores, ni gestores, ni activistas culturales. Por eso yo respeto muchísimo. Digo, un promotor, un gestor o un activista cultural es un funcionario público. Es un funcionario público en donde depende de una institución, tanto pública o puede ser privada, si es que tiene una actividad muy particular. Pero yo me considero un provocador sociocultural. Entonces, la provocación sociocultural no precisa de espacio ni de tiempo y te permite hacer autogestión para hacer tus actividades. ¿Y cuándo escuchaste tú por primera vez la palabra gestor cultural? Eh, Será en el año 91, 92, ahí cuando se creaba la Universidad Andina en la Casa de la Cultura de la Matriz, la C Matriz, en la época de Camilo Restrepo Guzmán. ¿Qué pasó allí? Ahí fue creada la Universidad Andina, Simón Bolívar, y ahí hubo unos cursos. Pero antes de la creación de la universidad, había un convenio que hizo la Casa de la Cultura Matriz con el Ministerio de Cultura cubana. Vino Anastasio Mijans, un cubano, y puesto en promoción sociocultural, dar unos talleres, unos cursos. Pero la mayoría de participantes en los cursos eran gente que trabajaba en la Casa de la Cultura. Entonces yo le decía al maestro Mijans, le decía, mira, ¿son trabajadores de la Casa de la Cultura o trabajadores de la cultura? Entonces hay una diferencia en ser un funcionario, un trabajador de la Casa de la Cultura o de una institución cultural o de un ministerio de cultura o de un municipio o de un consejo provincial que un trabajador de la cultura. Hay esa grande diferencia. ¿Por qué? Porque el trabajador de la cultura, el provocador sociocultural, hace una gestión a nivel completamente independiente. Oye, Chino, y tú decías que hacías autogestión o hacían autogestión todos aquellos que empezaron en el centro del país, en la Sierra Central. Sí, mira, hacíamos autogestión, una que armamos los eventos y dentro de los eventos conseguimos los auspicios de instituciones más privadas. Públicas eran pocas las que le daban bola, le daban atención a la actividad cultural. Eran poquísimas, no habían los departamentos de cultura que ahora tienen los municipios, que ahora tienen los consejos provinciales. No había Ministerio de Cultura, habían los núcleos culturales que estaba a punto de perder su autonomía en la época de Camilo Restrepo. Logramos nosotros
lograr mantener la autonomía y fortalecerlo económicamente y descentralizar la actividad en la época de Sixto Durán Ballén, en 92. Oye, Chino, se me fue, se me fue. Era estábamos en la autogestión, luego pasamos a... Ah, ya, los proyectos. ¿Cómo se hacían los proyectos? ¿Qué importantes eran los proyectos o la garantía del trabajador de la cultura? Bueno, el trabajador de la cultura, el proyecto es en base a la necesidad de cada espacio, de cada ambiente, de cada entorno. Hacíamos nosotros primerito, la difusión, que es parte de la motivación, y después venía la capacitación, que es parte de la formación integral que debe tener cada una de las personas en una de las manifestaciones del arte y la cultura, como el teatro, la música, la danza, el dibujo, la pintura. Hacíamos gestiones con instituciones que apoyaban la actividad de difusión de las actividades. Nos apoyaba Tecnopapel, me acuerdo Jorge Meles en la ciudad de La Tacunga, tenía incluso el financiamiento del coro de los niños cantores de La Tacunga, y nos compraba los boletos para entregarles a los empleados, a los trabajadores, y eso nos daba la seguridad de mantener, de sistematizar la actividad en la Casa de la Cultura de Cotopaxi. Y de ahí eso motivó para que nosotros proyectemos a nivel de centro del país, hagamos la gestión también, involucremos a todas las instituciones públicas. Las privadas eran pocas. Más recuerdo, teníamos el apoyo de la Gerencia de Difusión Cultural del Banco Central, de Pancho Aguirre. Ellos nos ayudaron con la capacitación a varias personas. Luego de la difusión, de la promoción, venía la capacitación. Venía teatro con el maestro Fausto Villagómez, y digo, el teatro era con el maestro Pepe Morán. O sea, estaban dos ahí y estaba Fausto Villagómez en lo de danza. Ahí venía la capacitación. Eso permitía formar un público consumidor de arte que era muy importante. El trabajador de la cultura siempre ha sido una de las personas que ha estado pendiente de los auspicios y está pendiente de los auspicios, pero son muy pocos. Lo que yo siempre manifiesto es que las juntas parroquiales, los municipios, los consejos provinciales, la misma Casa de la Cultura, el mismo Ministerio de Cultura, puede ser la Casa de la Cultura, los núcleos o la matriz, han pasado por desapercibido. De parte de los artistas no han recibido ningún apoyo, han pasado alejados. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta a estas actividades. Los gestores culturales como tal hemos tomado en cuenta a las personas. Hay que crear acá una red que permita apoyarnos hombro a hombro para que nosotros no quedemos en el abandono de esas instituciones que han pasado por desapercibido a todas las manifestaciones. ¿Había algún formato de proyecto? Formato no, ninguno. Era en base a las necesidades que necesitaba cada ciudad, cada pueblito. Teníamos un análisis, hacíamos un análisis sociocultural, sociopolítico, socioeconómico del entorno de cada uno de los sectores, porque no podemos llegar con formato elaborado, sino que el trabajo es de campo. Primero, me refiero al formato de papel escrito. Por eso, formato de papel escrito no debe existir. El formato está en territorio, porque tú haces cualquier actividad en base a lo que ellos necesitan, en base a la idiosincrasia de la gente. Lo que yo siempre manifiesto, habrán masticado la chicha de yuca los señores. Entonces ahí, en base a eso, nosotros creamos nuestra propuesta. Entonces creamos un formato para determinado lugar.